Mateo 26, por favor, vayan conmigo a Mateo 26. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y a punto de confrontar a sus captores, Él oró 3 veces para que el Padre alterara los horrores que tenía delante de Él. Lo iban a llevar al madero después de torturarlo con más o menos algo así como 48 horas. Pero la voluntad de Dios no cambió. Jesús sabía qué era lo que tenía que pasar y cuando fue arrestado, en Mateo 26, versículo 53, dijo lo siguiente: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión romana, porque eran épocas de los romanos, una legión romana tenía 6.000 soldados. Jesús pudo haber contado con 72.000 ángeles para asegurar su protección, aunque hubiese contradicho e ido en directa oposición a la voluntad de su Padre. Eso es poder. Él lo tenía, pero haber utilizado esos 72.000 ángeles en contra de la voluntad de Dios hubiese sido robo o rapiña, hubiese sido usurpar el poder que Dios le había dado. Porque no se lo había dado para que Él se libere, se lo había dado para que nos libere a nosotros. Y lamentablemente para eso tenía que pasar por todas las desgracias que leemos en las Escrituras que nuestro Señor ha pasado por nosotros. Jesús vivió para hacer conocido a Dios, lo que pudo hacer mejor que ningún otro hombre antes por ser su hijo igual que nosotros y por su absoluta obediencia y fidelidad. Él nunca usó de manera egoísta la incomparable gracia que definió su existencia. En nuestra lectura de su vida nunca se puede ver o se puede percibir que haya tenido un pensamiento o una acción que mostrara que para él algo estuviera por encima de la voluntad de su Padre. Filipenses capítulo 2. Esto es obvio a todo estudiante de la Biblia. De haber hecho eso, el Señor Jesucristo hubiese sido rapiña por parte de Jesús. Pero Él vivió en perfecto servicio a Dios para beneficio de la humanidad, de todos nosotros. Filipenses 2, versículo 7. Fíjense lo que dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, este versículo fue utilizado para decir que Jesús cedió temporalmente algún aspecto de su supuesta naturaleza de deidad y tomó la forma de hombre. Eso es como se usa este versículo. La expresión se despojó a sí mismo proviene de la palabra griega kenoo, que significa vaciar, hacer vacío, inútil o hacer de ningún efecto. Jesucristo no se vació de su cualidad de Dios, porque nadie puede vaciarse de algo de lo que no está lleno. Él no es Dios, entonces no podía vaciarse de su condición de Dios. Eso sería una tremenda contradicción con todo lo que hemos visto hasta ahora, con el contexto inmediato, con el remoto y además con uno muy importante que es el contexto global de la palabra de Dios. Mateo 28, por favor, dejando un dedito ahí en Filipenses porque en algún momento vamos a regresar. Mateo 28. En el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A él le había sido dada toda potestad, de tal manera que no se vació a sí mismo de esa potestad y luego se la volvió a poner para recuperar su puesto de Dios, o su posición de Dios. De lo que Jesús se vació fue de todas las prerrogativas inherentes a su concepción milagrosa, a su derecho de nacimiento según la línea real de David,
su llamamiento como el Mesías y su posición de primogénito de toda la creación, y rechazó usar esas grandes cualidades que le fueron dadas para servirse a sí mismo. Él rechazó servirse a sí mismo a pesar de tener todas esas cualidades. En contraste a todo esto, él tomó, abrazó y ejecutó la forma de un sirviente amoroso a Dios Todopoderoso, su Padre, nuestro Padre. Dice ahí también que fue hecho semejante a los hombres. Bueno, Dios hizo esto al momento de la concepción en María. Jesús no preexistió desde la eternidad. Tuvo un comienzo como cualquiera de nosotros. Él fue hecho semejante a todos nosotros por Dios con la intervención de María. Miren a Hebreos 2. Ya hemos estado por acá, pero es bueno recordarlo cada tanto. Hebreos capítulo 2. Acá está, en el versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo, fíjese lo que dice, en todo, semejante a sus hermanos, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser en todo y él era en todo semejante a nosotros. Lucas capítulo 1, por favor. La intervención de María es precisamente la razón por la cual Jesús fue hombre y está afiliado biológicamente, digamos, con Dios su Padre y con María, que era otro ser humano como él y como nosotros. Por esto es llamado Hijo de Dios y lógicamente, igual que nosotros, uno es a partir del momento que comienza a existir, a partir de su nacimiento, no antes. Lucas 1, versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá, tiempo futuro, 9 meses después de este anuncio, será llamado Hijo de Dios. Fíjese qué simple la información del ángel. Fíjese qué simple. No hay indicio alguno del que uno pueda deducir aquí, o de aquí, que Jesús preexistió. Aquí mismo es Dios anunciando por medio de su ángel a María que nacerá, no que ya estaba. Le anuncia que nacerá. ¿Para qué nacer si ya estás? Las conclusiones de los concilios de Nicea y luego de Calcedonia, que son quienes finalmente formularon a la Trinidad, debió ser formulada porque no está en la palabra de Dios, entonces la formularon, fueron complejas y confusas, pero algo más importante todavía es que son fuera de la palabra de Dios. En cambio, el relato de Lucas que acabamos de ver es simple y claro. ¿Quién necesita que alguien le explique esto? Es muy simple, hay que leerlo. Va al punto, directo. ¿Cómo pudo haber sido un ser preexistente de nuestro querido Señor Jesucristo y a la vez descender de María? ¿Cómo se explica eso? Dice la palabra de Dios que descendió de ella, de María, de su madre, de David, de Abraham y de Adán. ¿Cómo pudo descender de estos 4 si él ya existía? Esto tiene la misma lógica que decir que el tatarabuelo es nieto de su tataranieto. El tatarabuelo vino primero, Adán vino primero, Abraham vino después vino David, después vino María y atrás vino el Señor Jesucristo. Él desciende de estos 4. ¿Cómo puede necesitar nacer si él existía antes que los 4 que forman parte de su línea genética? Filipenses 2, donde habíamos dejado un dedo. Gálatas, Efesios, Filipenses 2. En el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, claro que estaba en la condición de hombre, si era hombre, ¿en qué otra condición va a estar nuestro Señor? Si un médico lo hubiese auscultado así con el estetoscopio, le hubiese puesto le hubiese hecho un electrocardiograma, hubiese visto que tenía todas las cosas que tenemos todos los seres humanos, no hubiese encontrado ninguna diferencia.
Él era un miembro de la especie humana, un ser humano hecho y derecho como cualquiera de nosotros. No era un ser inmortal o eterno. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién fue obediente Jesús? ¿A sí mismo o a Dios? No, fue obediente a Dios, a su Padre, que es nuestro Padre. Nosotros también podríamos humillarnos a nosotros mismos, haciéndonos obedientes al máximo a los propósitos del Padre en nuestras propias vidas. Claro está que sin la necesidad de llegar a morir por la humanidad, porque eso ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre. Bueno, entre los versículos 6 al 8, que estuvimos ahora viendo, hay una figura de dicción que es muy importante que la veamos, que se llama catabasis, que también se llama descenso gradual. La absoluta sumisión de Jesús a Dios se encuentra bellísimamente registrada mediante esta figura, enfatizando la humillación, la degradación, el dolor, etc. de nuestro querido Señor en 7 pasos. Quiero mostrarles, para que vean este gráfico, en donde se puede observar cómo fue yendo hacia abajo en su condición nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro querido Dios luego lo exaltara. Donde dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, significa que no explotó egoístamente su posición dada por Dios. Dice en los versículos que se despojó a sí mismo, lo cual indica que renunció a sus derechos y privilegios supremos innatos. La tercera cosa en esta degradación es que la que dice que tomó forma de siervo. Quiere decir que se dedicó al servicio de Dios de una manera consistente y absoluta. El cuarto paso hacia abajo dice que fue hecho semejante a los hombres. Quiere decir que igual que todos los hombres, enfrentó mortalidad. De hecho, nuestro querido Señor murió y estuvo muerto por 3 días y 3 noches completas, que eran justamente la señal de Jonás. Quinto paso en la degradación. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Hombre igual que nosotros, como leímos en Hebreos 2:17. Igual que nosotros, pero se humilló por su propia voluntad. Sexto paso es haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta su muerte fue en servicio a Dios a favor de la humanidad. Fíjate, hasta la muerte de nuestro Señor fue útil. El séptimo y último paso, que habla de la muerte de cruz, fue la muerte más horrible, la muerte de la cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo estos registros! Cómo muestran cómo nuestro Señor se degradó, se humilló para darnos un servicio que de otro modo ninguno de nosotros podía haber logrado. Nuestro Señor no consideró su igualdad con Dios como algo para ser usado para su beneficio personal. Sus habilidades espirituales y naturales no tuvieron ni tienen paralelo, pero Él rechazó toda búsqueda de servicio a sí mismo. Él vivió para servir a Dios Todopoderoso con total dedicación y compromiso. Este supremo siervo, este hombre mortal, se humilló a sí mismo ante Dios con absoluta obediencia hasta morir en la muerte más horrorosa. Estos 7 pasos de degradación muestran su ferviente y absoluta dedicación a Dios. Él supo que no era Dios. Él se dio cuenta que estaba en igualdad de condiciones con cualquier otro hombre, como cualquier otro hombre. Por su propia voluntad hizo de la voluntad de Dios su voluntad al extremo, aunque esa voluntad lo llevara a morir al madero. 3 veces nuestro Salvador pidió ser librado del dolor y de la tortura y la muerte.
que él debía confrontar y de hecho confrontó, pero aún así él sobrepasó su humano deseo de autopreservación. Así vivió. Esta es la mente de Cristo. Este es el sentir, el pensar que hubo en Cristo Jesús, que nosotros podemos y deberíamos imitar. ¡Qué contraste con el primer hombre, Adán! ¡Qué contraste! Adán tenía todo servido en una bandeja de plata, pero quiso más. Él quiso ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese error de Adán dañó la relación íntima del hombre con Dios y obstruyó las bendiciones de Dios sobre la humanidad. A partir de la caída del hombre, el ser humano se volvió centrado en sí mismo. Cada uno es el ombligo del mundo. Es como ser un Dios, con minúscula, para sí mismo. Cada uno busca lo suyo propio, pero aquellos quienes se humillan en obediencia a Dios van a recibir recompensa. Así fue con Jesucristo, que recibió la más grande recompensa de la humanidad y que está expresada en los versículos que vamos a leer ahora en Filipenses 2, comenzando en el 9, que dice: por lo cual, ¿por qué cuál? Por todo lo que vimos arriba, por toda la degradación voluntaria que tuvo el Señor Jesucristo en beneficio de todos nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó, por ese cual nuestro querido Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro querido Dios, nuestro Padre Celestial. Aquí, gracias a Dios, en estos últimos versículos que leímos, hay una figura de dicción como para balancear la degradación a la que voluntariamente nuestro Señor se sometió en favor de todos nosotros. Nuestro Señor se degradó y nuestro querido Dios lo exaltó. Quiero que vean conmigo esa figura para que puedan observar cómo Dios hizo para compensar el trabajo tremendo, voluntario, amoroso, de degradación de nuestro Señor en nuestro beneficio. Dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo. Recuerdan que en el gráfico anterior teníamos la flechita que iba para abajo. Por su propia voluntad, bueno, Dios agarró y lo llevó todo para arriba. Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, tal que en su nombre se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo cual no significa que doblen todas sus rodillas los que están muertos, porque los muertos no tienen rodillas, no existen, no tienen ni rodillas ni nada. Los que están bajo la tierra, cuando resuciten en el día postrero, deberán hincar su rodilla delante de nuestro querido Señor. Por eso dice debajo de la tierra, porque los incluye para el futuro. No es que ahora los que están debajo de la tierra doblan su rodilla. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Qué hermosos registros de la Escritura! Fue Dios quien lo exaltó. La del Señor Jesucristo no fue una autoexaltación. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Quiero que vean en Mateo 23, por favor. Qué hermosos y qué simples registros de la Escritura. Mateo 23. Miren lo que dice el versículo 12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué les parece? ¿No les parece que se está cumpliendo lo que fue dicho en Mateo por nuestro querido Señor Jesucristo, según lo que hemos leído en Filipenses? ¡Qué tremenda que es la palabra de Dios! ¡Qué simpleza! Nuestro Señor se humilló voluntariamente y nuestro Dios lo enalteció. El nombre que le dio Dios después de su resurrección, nuestro Señor no lo tenía antes. Usa el orientalismo que toda rodilla se doblará. Todo ser espiritual es totalmente consciente de la resurrección
y de su jerarquía posterior a la resurrección. Lamentablemente, cierto es que no todos los seres sobre la tierra son conscientes de ellos en realidad, ¿no? Y como decíamos hace un rato, abajo de la tierra, que son todos aquellos que en este momento están durmiendo, al levantarse doblarán su rodilla ante el Hijo de Dios, el Cristo resucitado. Daniel, por favor. Qué hermosa imagen, ¿eh? Daniel capítulo 7. Qué hermosa imagen el increyendo de la glorificación. Lo que lo glorifica a Dios es la confesión de Cristo como Señor. Eso lo glorifica a Dios. Dios mismo lo exaltó. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Daniel capítulo 7. En el versículo 13 dice: miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que lo representa a Dios. La frase anterior la representa a nuestro Señor Jesucristo, porque en términos humanos no hay nadie que tenga más años que Dios, por eso es representado aquí como anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Adelanta la exaltación que hizo ya Dios de nuestro querido Señor Jesucristo. Dominio, gloria y reino al Mesías, que vendría, ya vino y va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, a refundar junto a nosotros el reino de Dios. La tierra recreada al estado de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15. La humildad obediente que manifestó durante su tiempo de ministerio sobre la tierra habilitó para él estos honores de los que estamos siendo testigos en la palabra de Dios. Haya pues este pensamiento que hubo en Cristo Jesús en nosotros. Si lo hubo en él, puede haberlo en nosotros, porque fue un hombre como nosotros. En todo, dice en todo, Hebreos 2:17. Este es el estado mental, esta es la actitud mental de máxima sanidad para cualquier ser humano y de máxima santidad también. Pues es la voluntad de Dios que esto sea nuestro pensar como hijos suyos que somos. La mente de Cristo es central para nuestra vida de llamamiento cristiano. El corazón mismo del cristianismo no es otra cosa que ser como Cristo fue, en obediente servicio a Dios a favor de la humanidad toda. El Redentor no obedeció de manera automática o mecánica como impulsado por una obediencia genética, involuntaria e incontrolable, como si fuera un chip que le puso nuestro Dios al nacer. Nada que ver. Jesús obedeció a su Padre de manera deliberada, por su propia voluntad, aún a pesar de los horrores de la tortura y la muerte. Nuestro Señor Jesucristo amó a su Padre, que es también su Dios. Si hubiese sido que el Señor Jesucristo hubiese sido Dios, entonces este tipo de obediencia amorosa y fiel no estaría disponible para nosotros. Pero para vivir una vida de servicio cristiano que sea fructífera, completa y satisfactoria, una vida cristiana plena, una vida que lo bendiga a Dios y honre el sacrificio de nuestro Señor, es imprescindible entender que Jesús no pecó porque no quiso. Que Jesús no pecó porque no quiso, no porque no pudo. Es decir, Jesús no pecó porque no pudo, él pudo haber pecado, disculpen. Jesús no pecó porque no quiso, él no quiso pecar, él no quiso deshonrar a su Padre. Le costó su vida, se le fue la vida en eso. Ese es el gran ejemplo de nuestro querido Señor Jesucristo.
Su naturaleza fue igual a la nuestra de ahora. Él fue tentado en todo, pero cada vez que fue tentado, nuestro valiente Señor decidió honrar a nuestro querido Dios, no pecando, porque no quiso.